Hola, hola, bla bla lovers, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. En esta ocasión vamos a platicar de la entrevista que Q tuvo con el portal Billboard inmediatamente después a la emisión de su salida del programa hace unos días, en donde la reina de la moda habló, entre otras cosas, sobre su enfoque a la hora de crear sus atuendos para el programa, sobre la vida con VIH en el programa y lo que significó estar entre los 4 primeros de la temporada 16. En la última semana de eliminación de la temporada 16 de RuPaul's Drag Race, las 4 mejores reinas recibieron un curso intensivo sobre una parte muy importante de sus vidas posteriores al espectáculo, el arte de la marca. En el episodio, los concursantes restantes mostraron sus personalidades creando portadas y extractos de sus propias memorias falsas, antes de dar una serie de entrevistas con Matt Rogers del podcast Las Culturistas sobre sus libros. Para Nymphia Wind, el desafío se convirtió en un triunfo y los jueces elogiaron la vulnerabilidad de la estrella en su entrevista, así como su impresionante apariencia que lució para la portada de su libro. La reina obtuvo su tan esperada tercera victoria en el desafío y un lugar en el final. Mientras tanto, después de muchas discusiones por parte de los jueces, las reinas Plane Jane y Q se encontraron en el último lugar, después de actuaciones que no estuvieron a la altura de las de Wind y Sapphira Crystal. Sincronizando los labios con Better Be Good to Me de Tina Turner, las reinas usaron todas las armas en sus respectivos arsenales para intentar ganar el último lugar en la gran final del programa. Al final, Plane Jane aterrizó sin demasiadas turbulencias, dejando a la reina de la moda Q en la pista. A continuación te presentamos, en español, lo que dijo Q en la entrevista que le hizo Billboard sobre su tiempo en el programa, su enfoque para crear algunos de los mejores looks de pasarela en el programa, hablar sobre la vida con VIH en la televisión nacional y cómo está tomando el odio en línea de la base de fans un día a la vez. Llegaste hasta el top 4, ¿cómo te sientes al recordar tu carrera y saber que llegaste tan lejos? Se sintió realmente genial, siempre ha sido un sueño estar en el programa. Ahora ya sabes lo que pasó, y aquí estoy ahora, y supongo que veremos lo que resulta de ello en el futuro. La base de fans fue bastante dura contigo, y finalmente decidiste desactivar tu cuenta de X hace unas semanas. ¿Cómo te sientes desde que tomaste esa decisión? ¿De forma honesta? Estoy bien. Estoy tratando de tomar todo esto un día a la vez. Tengo días en los que no es tan bueno y otros días en los que realmente no me molesta en absoluto. Pero definitivamente no ha sido tan malo desde que dejé X y desactivé esa cuenta. No lo sé, definitivamente lo ha hecho, la parte en línea de todo esto definitivamente ha dado forma a una gran parte de esta experiencia para mí. La gente realmente tiene que aprender a dejar de tomarse este programa tan en serio. Sí, seguro, estoy de acuerdo. Aquí está la esperanza. En el programa debías mostrar tu capacidad como costurera, tu enfoque de la moda y, más importante aún, del estilo, resulta realmente refrescante para el programa. ¿Qué crees que hace que tus habilidades se destaquen? Bueno, primero, gracias. Supongo que lo que yo veo como moda y estilo es definitivamente mucho más teatral de lo que alguien más vería como moda y estilo. Definitivamente proviene de mi experiencia en el teatro y, a veces, realmente trato de apoyarme en eso y trato de hacer que mis disfraces sean mucho más grandiosos y disfrazados. Y creo que de ahí proviene gran parte de mi nivel de gusto. ¿Tenías algún look favorito que hayas usado en la pasarela esta temporada? Sí, realmente me gustó mucho mi pasarela floral. Creo que ese fue mi favorito absoluto que hice durante toda la temporada. Este fue un tipo de desafío muy diferente para esta temporada, en el que esencialmente no solo tenías la tarea de promocionarte a ti mismo, sino también de ser realmente abierto y vulnerable. ¿Qué tan desafiante se sintió eso en ese momento? Honestamente, no me pareció tan desafiante, pensé que lo había hecho bien hasta que subí al escenario y me dieron mis críticas. Pero, como solo éramos 4, literalmente todos pensamos que lo habíamos hecho muy bien esta semana antes de subir al escenario principal. Cuando llegas allí, es realmente la primera vez que obtienes una idea de, en realidad, cómo te fue, cuando la competencia está tan avanzada. También ya habías compartido mucho con tus hermanas hasta este punto de la temporada. ¿Cómo te sentiste al hablar públicamente sobre vivir con VIH en el episodio 11? Se sintió muy bien. Lo hice porque pensé que, si podía ayudar a una persona que se sentía como yo cuando estaba pasando por mi diagnóstico, entonces valdría la pena. Que la gente se me acercara ahora y me dijera que les había ayudado, realmente me ayudó a darme cuenta de que hablar sobre eso en el programa realmente valía la pena.
¿Qué pensaste de la ahora viral respuesta de Plain Jane en ese momento? Para ser honesto, en ese momento no parecía algo tan importante como lo ha sido desde entonces. En ese momento, habíamos escuchado muchas más cosas sorprendentes salir de la boca de Plain Jane, así que parecía nada. Por último, ¿hay alguna música que hayas escuchado últimamente? Siempre soy yo el que tiene art pop en repetición todo el día desde que salió. Personalmente, me encanta Venus. Y esa fue la entrevista que la revista Billboard le hizo en su totalidad a Q. ¿Qué es lo que piensan de esas declaraciones? ¿Están de acuerdo que la base de fans fue muy tóxica en contra de ella? ¿Te gustaría verla en un futuro All Stars? Déjame saber todas tus opiniones en los comentarios. Prepárate para una experiencia como ninguna otra. ¿Deseas saber los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo? Entonces bla bla bla, Showbiz 360 es tu boleto de entrada a la fama. Cada semana, el incomparable señor bla bla bla, te lleva detrás de las cámaras para conocer a las personalidades más fascinantes del momento. Nuestro canal es el hogar de todos. Imagínate estar cara a cara con el legendario Oscar Madrazo, sumergirte en el mundo del glamour con Parody Paradise, o enterarte de muchos secretos con Lolita Banana. En Bla 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 Showbiz 360, todo es posible. Pero espérate tantito, aún hay más. Desde la comicidad de Serena Morena, hasta la energía de Miss Vallarta, o la jovialidad de Axel Madrazo, cada invitado te dejará con ganas de más. Cada semana publicamos entrevistas muy interesantes, como la que tuvimos con la grandiosa Petra, la asesina de la sincronización de labios Argenis, y la majestuosa plática con la primera coronada de Drag Race México, Cristian Peralta. Suscríbete a nuestro canal porque Bla Bla Bla, Showbiz 360 apenas comienza. A partir de ahora nuestros videos de Bla 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 cuentan con subtítulos para comodidad de los fans de todo el mundo. Now in Blah Blah Blah, you will find that our newest videos are subtitled for your pleasure. Désormais, nos vidéos Blah 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 sont sous-titrés pour le confort des fans du monde entier. A partir de agora nossos vídeos do Blah 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 contam com legendas para a comodidade dos fãs de todo o mundo. D'ora in poi, i nostri video sul canale Bla 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 avranno i sottotitoli per la comodità dei fan di tutto il mondo. Para activarlos, debes dar clic en el engranaje de la esquina inferior derecha del reproductor y seleccionar el idioma deseado. To activate them, you must click on the gear in the lower right corner of the player and select the desired language. Pour activer les sous-titres, vous devez cliquer sur l'engrenage dans le coin inférieur droit du lecteur et sélectionner la langue souhaitée. Para ativar as legendas, você deve clicar na engrenagem no canto inferior direito do player e selecionar o idioma desejado. Per attivare i sottotitoli, è necessario fare clic sull'ingranaggio nell'angolo in basso a destra del player e selezionare la lingua desiderata. Invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestros videos, los comentes, los compartas y que actives la campanita para estar enterado de todos los videos que publicamos.